Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro foro en redes Embarazo Adolescente. El embarazo adolescente es actualmente un fenómeno multifactorial que no solo tiene consecuencias en la salud de las y los adolescentes y de sus hijos, pues un embarazo a temprana edad puede ser factor para reforzar una serie de condiciones de vulnerabilidad, violación de los derechos humanos para las adolescentes, las infancias y, por supuesto, también para la comunidad. Por ejemplo, es muy probable que las y los adolescentes que se embaracen deserten de la escuela, por lo que su inserción al mercado laboral será en condiciones precarias e informales, perpetuando el círculo de la pobreza. Adicionalmente, esto genera costos sociales. En México, por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas calculó el impacto socioeconómico del embarazo adolescente en el país y alcanzó una cifra anual de 76.340 millones de pesos. Esta cifra equivale a construir un aeropuerto internacional cada año o a construir y equipar más de 20 hospitales generales, por ejemplo. A nivel nacional, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, la tasa específica de fecundidad en las adolescentes en el 2020 fue de 70.6 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Las entidades con las tasas más bajas fueron Ciudad de México, con 48.7 y Querétaro con 61.5 nacimientos por cada 1.000 adolescentes respectivamente, mientras que las más altas se encontraron en Coahuila con 94.5, Chiapas con 87.2 y Nayarit con 82.3. En tanto, en la Ciudad de México, las alcaldías con las mayores tasas de fecundidad adolescente son Milpa Alta, Xochimilco y las más bajas Benito Juárez y Coyoacán. Desde el 2015 se puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en México, con objetivos muy claros. Reducir el número de embarazos en adolescentes de tal forma que para 2030 se reduzcan a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y disminuya 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años. Esta estrategia ha sido liderada por el Consejo Nacional de Población en estrecha colaboración con el Fondo Población de las Naciones Unidas y otros organismos que se han sumado a la estrategia. Para abordar este tema, desde una perspectiva de juventudes, convocamos a algunas personas jóvenes que trabajan en favor de la prevención de embarazos en adolescentes y nos hablarán sobre este fenómeno, desde el punto de vista de las juventudes y no de la población adulta. Estos son nuestros invitados. Ana Delia Barriga Dávila, de la organización Yo Quiero, Yo Puedo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Comunicación Organizacional por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad La Salle. Es consultora especialista en formación de capital humano y diseña, desarrolla e implementa programas y proyectos sociales educativos a nivel nacional. Es apasionada del trabajo con grupos de aprendizaje y de intervención comunitaria. Cuenta con más de 15 años de experiencia colaborando en el diseño, desarrollo, implementación, evaluación y coordinación de proyectos sociales enfocados a la educación, promoción de la salud y prevención de enfermedades biopsicosociales en México. Su interés en prevenir enfermedades crónicas y promover conductas saludables a través de la educación en salud la llevó a laborar en el Centro Nacional de la Salud de la Infancia y Adolescencia, el Instituto Nacional de Pediatría, los Servicios de Salud de Morelos y como asesora de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Bienvenida. Muchas gracias. También contamos con la presencia de César Alan Guevara, director y fundador de Petit Fils AC. Es originario de Xochimilco, en Ciudad de México. Realizó sus estudios de nivel superior en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los últimos años, ha emprendido acciones y programas que promueven el fortalecimiento del tejido social, con programas que buscan revalorizar y defender los derechos humanos en los estados de Oaxaca, Aguascalientes
y la zona chinampera de Xochimilco en la Ciudad de México. Su activismo y defensa de los desprotegidos se focaliza en favor de las comunidades indígenas y en la erradicación de la violencia contra la mujer. Bienvenidos. También contamos con la presencia de Fernanda Victoria Lara Ojeda. Tiene 25 años, actualmente estudia el último año de la carrera de Psicología Social y se interesa por el impacto de la cultura y la sociedad en el proceso de aprendizaje y formación del individuo, al igual que los temas sobre educación y derechos sexuales. Es parte del equipo de formadores de la organización civil Elige Red. Bienvenida. Hola, gracias. Gracias a ti. Bienvenido también a Juan Manuel Xospa Ayala. Tiene 25 años y es pasante de medicina en el Centro de Salud San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Se distingue por su compromiso profesional como próximo médico. Se caracteriza por su atención a adolescentes y jóvenes con respeto y orientación, con un lenguaje fácil de comprender. Su trabajo se enfoca a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y orientación sobre métodos anticonceptivos, colocación de implantes. Asimismo, brinda promoción a la salud en ferias y escuelas de educación básica. Su compromiso es mantener informada a la población joven de Xochimilco en torno a una vida de derechos y proyectos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Agradecemos al Fondo de Población de las Naciones Unidas, Órganon y CONAPO la realización de este foro. Y ahora sí, dar inicio con nuestra primera pregunta a nuestros invitados, invitadas. Me gustaría comenzar con Ana. ¿Por qué creen que aún hoy las juventudes desconocen o no ejercen sus derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué es importante que hablemos, normalicemos y seamos un correcto apoyo para las juventudes ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos? Es un problema, un fenómeno como estructural, o sea, son diferentes problemáticas que están insertas en la falta de acceso a una educación integral en sexualidad. Pues las juventudes están inmersas en un entorno donde no hay como la facilidad de acceso a los servicios de salud, a una información que sea dirigida para y por ellos, ¿no? Pues también no cuentan los adultos y las adultas quizá con esta sensibilidad para atender las necesidades específicas de las juventudes, y pues sigue siendo un tema pues difícil de poder como conversar con naturalidad como tendría que ser la sexualidad en la vida humana. Por supuesto. Manuel. Ok, yo creo que una de las cosas más importantes que debemos de hacer contexto en México, pues es de toda esa cultura que hemos traído arrasada, igual por la iglesia, que lo cual nos ha como que impedido un poco también el hecho de que los jóvenes tengan derecho a la, pues como tal, a hacer este uso de sus derechos sexuales. Uno de ellos, pues puede ser simplemente ir por un método anticonceptivo, y también las limitantes que pueden haber en el centro, o bueno, la Secretaría de Salud, porque puede que sí haya el abasto suficiente, pero sin embargo existe como todavía esta pena de ellos hacia los centros de salud, en el cual dicen tal vez voy, tal vez no voy, qué tal si me ven feo, qué tal si no me hacen caso, etcétera. Entonces también dentro de todo esto, uno de los factores también puede ser la burocracia, todas estas ideas de me va a regañar, o todos estos pensamientos también de que yo digo, bueno, yo soy joven, tengo 12, 13, 14 años, y entonces quiero iniciar mi vida sexual, pero sin embargo la inician con alguien más grande, que tiene un poquito más de experiencia, o simplemente por curiosidad. Entonces cuando lo hacen realmente no, siento yo que México no está aún, ¿cómo se podría decir?, adoctrinado como para decir, ok, cuando lo quiera hacer, tengo que acudir a un centro de salud o tener una plática anticipada. Entonces, siento yo que todos estos pequeñas acciones que hacemos llegan a destiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo queremos hacer desde la primaria, pero sin embargo, o sea, existen ahí como varios tabús por los padres en los cuales decimos hasta aquí, solo de la secundaria en adelante. Perfecto, y qué bueno que mencionas esto, Manuel, porque teniéndote aquí, al igual que Fernanda, 25 años, vemos que hay cosas que todavía se repiten, y en ese sentido, Fernanda,
también conocer tu opinión acerca de esta pregunta. Sí, pues también pienso que influye mucho que aún no se pueden establecer estas conversaciones desde la escucha y reconocimiento de las experiencias de las juventudes, ¿no? De las jóvenes, porque igual pues la educación que se sigue impartiendo, bueno, que me tocó a mí todavía en la secundaria o en la primaria, está muy sesgada la información, y la información que nos dan solamente se enfoca como en el coito, en el condón masculino y ya. Entonces, o sea, no se nos habla de derechos. Entonces, pues es difícil como ejercerlos y saber cómo hacerlos si no nos hablan de ellos, ¿no? O sea, solamente, o sea, ni siquiera es como nuestro derecho, por ejemplo, a la vacuna del VPH, o sea, no se habla, y creo que eso es importante en esta educación básica, porque son las edades en las que se tiene que poner, ¿no? Y justo pues no se tiene como esta capacitación o sensibilización con las profesoras o los profesores para impartir este tipo de información, siguiendo esta línea de la educación integral de la sexualidad. Exacto, Fernanda, qué bueno que también empiezas a tocar el tema del embarazo desde la perspectiva de género, y ahora damos paso a César con todo este trabajo que haces con la población en Xochimilco. Adelante. Yo creo que el problema del desconocer los derechos viene de raíz. Es un problema cultural, un problema social, un problema religioso, pero sobre todo es un problema que pareciera que solo es responsabilidad de unos, cuando sabemos que debe de atañer a toda la población, ¿no? En la introducción nos hablabas de problemas económicos, problemas sociales, y el no hablar de sexualidad viene de todo el origen de la cultura mexicana, ¿no? Y que es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Muchas veces decimos, aquí nos tocó vivir y se acabó, pero desde la perspectiva de jóvenes queremos trabajar para componer esta parte. Ok, muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora viene una serie de preguntas que cada uno puede ir contestando, y son las siguientes. A pesar de contar con tanta información y las herramientas, ¿por qué los jóvenes siguen sin usarlas para prevenir el embarazo en adolescentes? ¿Por qué no hay una práctica habitual que acudan a los servicios de planificación familiar y pidan métodos anticonceptivos a pesar de ser gratuitos? ¿Qué acciones se requieren hacer para que esto ocurra? ¿Y cuáles son las barreras más comunes que enfrentan las juventudes en México para acceder a información y servicios de salud y reproductiva? Como ven, podemos tocar distintas materias. ¿Quién quiere comenzar? Adelante, Manuel. Ok, yo primero, antes que nada, pues sí quisiera como hacer mucho hincapié de que muchas veces los jóvenes no es que no tengan la información, sí la tienen, pero sin embargo tienen como tabú, el cual dicen hasta cierta edad, o bueno, la sociedad nos ha hecho creer eso, de que nosotros como jóvenes no somos maduros totalmente, que no podemos tomar una decisión. Sin embargo, pues si vemos a un adolescente de 13, 14 años, siento yo que ya está más empapado con toda esta información que lo que nosotros solo suponemos. Creemos en algún momento, ya en la vida adulta, que ellos tienen una inmadurez, pero así total, y es lo que yo quiero como dejar claro. A mí me ha tocado también de un punto de vista médico ver pues adolescentes de unos o bueno, ya chavos de 20, 21 años que dicen, ¿sabes qué? Quiero una vasectomía, y es cuando nosotros empezamos a impedírselo. Decimos realmente, ¿por qué te quieres hacer una vasectomía? ¿Por qué te quieres operar de una vez ya no para tener hijos, tú siendo hombre? Tienes un futuro próspero, etcétera. Sin embargo, se empiezan a poner como que muchas trabas, y yo quiero como que hacer mucho énfasis en esto. Los jóvenes no somos tan inmaduros como creemos. Ahora bien, ¿por qué este recurso y ellos no vienen a nosotros? Es simplemente, yo siento que esta idea de que ellos, el miedo que a mí me hace tan siquiera acudir al médico. Y creo que es esta culturalidad mexicana que hasta que no nos duele, hasta que no pasa algo realmente, no acudimos al médico. Y imagínate ahora un método de planificación familiar en el cual muchas ideas que le preguntan a la tía, que es un poquito más grande, que tiene ejemplo que le pusieron un implante, que dice, no, es que duele mucho, es que eso es para niños. Sin embargo, se ha demostrado en varias bibliografías que el implante pues se puede poner una vez comenzada la edad reproductiva. Okay, muchas gracias, Manuel.
¿Alguien más quiere sumar? Bueno, pues también, justo como lo mencionan, al momento de acercarnos o querer acercarnos, pues sí se tiene como este miedo porque siempre nos hablan los adultos como menospreciando nuestras experiencias y justo no se tiene este acceso de la información de cómo acercarnos o cuál es el proceso para acercarnos, porque es como, o sea, ¿qué necesito, no? ¿Qué tengo que llevar? ¿O tengo que ir sola o acompañada? Hace falta también complementar esa información que ya se tiene de los centros de salud, pero justo acompañado de esta información, ¿no? Y pues también siento que si no se tienen estas redes de apoyo en la familia, pues es muy difícil que podamos sentirnos seguras, ¿no? Esta red de apoyo para saber qué decisión puede ser mejor para nosotras a partir de pues, nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, pues sí son muchos factores que influyen en esta desidia de acercarse y de hacer uso de los métodos anticonceptivos. Aparte siento que también influye mucho como esta idea del amor romántico, de los hombres que dicen como la prueba de amor, ¿no? O sea, si de verdad me quieres, no vamos a usar protección o lo vamos a hacer cuando quieras o así. Entonces, si las juventudes no tenemos acceso a nuestros derechos, al conocimiento de nuestros derechos, no podemos decir que no a algo que no sabemos, ¿no? Entonces nos vulnera en muchas situaciones este tipo de situaciones. Por supuesto, y qué importante es el tema del acompañamiento para las adolescencias, las infancias, también desde la parte de los adultos, o cómo mostrarles que pueden ser acompañados dentro de un centro de salud. Yo creo que la parte de la prevención, lo decía Manuel, es complicada en el mexicano, ¿no? El ejemplo es claro, ¿no? Vamos cuando ya nos duele algo. Y entonces hablar de prevención, de prevenir, es como, no sé, y más para un adolescente, ¿no? Si te dicen prevén, tú dices, no tengo un proyecto de vida, no, me cuesta mucho trabajo verme a futuro, ¿cómo voy a prevenir algo que no he hecho, que no puedo hacer, ¿no? Y la profesionalización de los servicios, del acompañamiento. Hay muchos medios de comunicación, las adolescencias, las juventudes, actualmente hay TikTok, Google, 1000 plataformas donde pueden obtener información, pero no solo se trata de tener información, hay que tener la información profesionalizada, ¿no? La información correcta, porque hay muchos tabús, hay muchos influencers que orientan, influencian, pero tal vez no de una manera correcta a las adolescencias, ¿no? Y te dicen, el método anticonceptivo te va a generar estas consecuencias, y entonces hemos estigmatizado muchos métodos anticonceptivos, ¿no? Y entonces las adolescencias, las juventudes están creciendo con estos estigmas, ¿no? Donde los tabús hacia métodos anticonceptivos son muy fuertes todavía y la malinformación. Entonces yo creo que no es tanto que no sepan, o sea, sí saben, pero la información tal vez no ha sido 100% veraz. Exacto. Y Ana, justo desde las especialidades que ya comentábamos al inicio, ¿cómo ves este tema también? Sí, es que también tiene que ver mucho con la perspectiva de la educación sexual, ¿no? Está limitada mucho como al ámbito biológico y reproductivo únicamente y dejamos de fuera pues muchos aspectos, ¿no? Aspectos sociales, culturales, emocionales, ¿no? Físicos y pues todo este proceso que integra como al ser desde la sexualidad se deja de lado. Entonces, bien, cuando la joven está frente a una toma de decisiones, pues no está pues informada suficientemente, ¿no? Su capacidad para que sea libre, responsable y autónoma, ¿no? Como para poder determinar si esta información es suficiente para poder decidir si quiere o no quiere tener uso de preservativo o cómo negociar con la pareja el uso del anticonceptivo, o bien ni siquiera hacerlo como consenso, sino tener autonomía para poder decidir, ¿no? Desde estas prácticas. Y pues es un proceso tan difícil, o sea, es un proceso como de conciencia de primero saber si lo quiero, con quién lo quiero, dónde lo quiero y si voy a ir a pedir ayuda o a pedir una orientación, o sea, se necesitan como reducir muchas barreras psicosociales para que pueda tener una toma de decisiones efectiva, ¿no? Y luego, si voy a ese centro de salud o si voy a ese espacio con un médico, una médica que puede ser ya de formación,
no pasantía o sí, ¿no? Me puede tocar, pues puede ser que también esté trabajando con esas barreras propias del personal, ¿no? De ahí esta necesidad de que pues trabajemos de manera sistémica, pues nuestros propios tabúes, ¿no? O sea, como también el que yo no sea una barrera para que la persona pueda decidir o no, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Y pues bueno, también desde la parte de la educación, pues también el trabajo con los adolescentes, los docentes, que tanto también tienen como esta sensibilidad de poder atender las necesidades y únicamente transmitir como la información, pero sabiendo que la toma de decisiones es del individuo, ¿no? No es como sesgarlo o querer como influir desde mis propios mitos, limitaciones y prejuicios, ¿no? Pues es que viéndolo con papá y con mamá, pues también, ¿no? O sea, cómo puedo tener una educación y una educación sexual desde todo lo que implica la sexualidad más allá de lo biológico. Claro, estamos viendo no solo un grupo social núcleo que es la familia, sino también otros grupos sociales ya a nivel público con los adolescentes, y me encanta que las respuestas que han dado y en esa línea saber desde su punto de vista y del organismo en el que colaboran, ¿cuáles han sido los retos que han detectado que son a los que nos enfrentamos como sociedad en el correcto tratamiento de la prevención del embarazo adolescente? Y tenemos 4 perfiles que nos pueden dar ideas fantásticas. Adelante, César. Yo creo que una parte fundamental es la violencia. Hablar de violencia. El simplemente no acceder a la información, estamos hablando ya de violencia, ¿no? Estamos coartando el derecho a la información. Entonces, yo creo que uno de los retos más fuertes que existen ya en campo, en el trabajo que realizamos allá afuera, es la violencia que se ejerce contra las comunidades, ¿no? Llámese escolares, no escolarizadas, adultos, hombres, mujeres, hay un nivel de violencia muy alto, ¿no? La parte de la institucionalización, ¿no? El miedo a acercarse a un médico, al centro de salud, me va a regañar la enfermera, me va a regañar el doctor, me van a decir que por qué otro hijo, que este método anticonceptivo no funciona, que etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el punto central es la violencia que se está viviendo en la actualidad, ¿no? La desinformación, los núcleos que ante las desigualdades, hay un nivel de desigualdad muy fuerte en México todavía, y eso erradica en toda la desigualdad en la educación, en la información, en la veracidad en la información. Entonces, yo creo que ha sido uno de los retos más fuertes que hemos encontrado, el poder acompañar estos sectores que están tan marginados. Claro, por supuesto. Muchas gracias, César. Fernanda. Sí, bueno, también siento que uno de los desafíos es seguir educándonos como sociedad para poder hablar de la sexualidad o de las sexualidades más bien fuera de los tabús, ¿no? De los mitos y de todo lo que nos han estado educando, o sea, generacionalmente, ¿no? Igual siento que es muy importante que la información que se nos dé desde el nivel básico sea desde una línea de la educación integral de la sexualidad, ¿no? O sea, es muy importante que se nos fomente y se les fomente a los jóvenes, a las juventudes, esta capacidad de decidir, o sea, como las habilidades para decidir mejor, y que se tengan las herramientas para que una misma sepa cómo conocerse, cómo relacionarse con los demás, para que a partir de ahí sea un poco más fácil poder tomar estas decisiones. Y también, claro, si se arregla un poco lo de la sociedad, pues también eso va a ayudar a que las juventudes nos sintamos acompañadas en este proceso y no que sea desde una perspectiva como de castigo o de desacreditación de nuestras experiencias y decisiones. Por supuesto. Ana, por acá ya nos hablaban de autoconocimiento y acompañamiento, pero también combatir desinformación. ¿Qué podemos sumar para esto? Considero que los retos son muchísimos. O sea, yo lo veo como desde las iniciativas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Yo Quiero, Yo Puedo trabajamos con financiamiento, ¿no? Entonces, a veces, si queremos hacer como un proyecto como más sustentable, pues a veces se termina, ¿no? Entonces, estamos con toda la intención de seguir un proceso largo porque sabemos que eso no es de 6 meses, 1 año, sino es algo que tendría que estar ya inmerso, ¿no? En la cultura y también para
colocarlo como en la educación desde las infancias hasta las adolescencias, y eso también como que determina un paro en las estrategias o estar como en sitio, ¿no? Esa es una, y la otra pues también intereses, ¿no? Políticos también que de repente aparecen y entonces pues puede ser que llegue un nuevo gobierno y le importe, puede ser que venga otra iniciativa y también le importe, ¿no? O no le guste, y si así lo vamos sumando como todas las personas que vamos integrando la sociedad, o sea, sabemos que hay muchos intereses de por medio y nos está colocando como el derecho de la salud sexual y reproductiva como algo legal, ¿no? O sea, como que no se ve, como que no es de que quieras, ¿no? Es algo que debemos de promover, y que esté la instancia, que esté el gobierno, el que esté tendría que ser un tema de importancia nacional para la salud pública de México y del mundo, ¿no? Entonces creo que los retos van más allá de hacer conciencia y de sensibilizarnos de que es pues no lo llamaría problema, sino un fenómeno donde a todos nos cabe hacer cosas, ¿no? Desde mis niños, mis niñas, hasta mis compañeros, compañeras, ¿no? O sea, poder sacar la sexualidad de ese ámbito tan privado, hacerlo público como un problema de salud pública donde todos y todas podamos sumar. Exacto, y viendo que todos, en algún momento, todos hemos sido adolescentes y conocemos o sabemos qué nos hubiera gustado recibir en ese momento. Entonces, Manuel, también platícanos desde el Centro de Salud ¿qué retos hay? Ok, dentro del ámbito en el cual nosotros estamos, el mayor reto yo creo que es no saber identificar desde qué factores ellos lo están viendo. Yo te puedo poner muchos ejemplos en los cuales a mí me gustaría hacer igual hincapié, en el que si a mí me llega una adolescente embarazada, bueno, un embarazo adolescente, muchas veces lo atacamos como desde un punto, una problemática personal de la chica. Sin embargo, no vemos factores como los cuales son la desestabilización total de la familia, que bueno, ella ya va a empezar a generar un nuevo núcleo familiar. Entonces, que ese núcleo familiar igual, pues puede que las condiciones socioeconómicas no sean las favorables. Entonces, llega la paciente, le damos la atención y todo eso, pero yo, al menos en el trabajo que yo hago, me gusta mucho empoderar a la mujer, decirle, es tu cuerpo, tienes estos derechos, realmente, como comentaban aquí mis compañeros, que decían, si la enfermera te regaña, si el doctor te regaña, pues también hay que romper todos estos tabús. O sea, el hecho de que esté embarazada y que es su decisión tener al niño ya es un valor, es un valor que ella tiene y un derecho. Si ella quiere tener al niño es un derecho y ella tiene que estar empoderada totalmente. Si ella quiere hacer una familia, de igual manera. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Asesorarlas, decirles, tienes derecho a esto, tienes derecho a aquello, y sin embargo, no generar algo que es un tema que yo quiero tocar, que es la violencia obstétrica. ¿A qué me refiero? A que todo el embarazo que ya suficiente estamos sufriendo, de que pues la mamá ya la regañó, de que ya todos la miran feo, y todo eso pues lo resiente totalmente el bebé que se está gestando. Entonces, como que leerle también todos estos cartillas, todos los derechos obstétricos que tienen, pero también decirle, tienes obligaciones. ¿Cuál es tu obligación? Acudir mensualmente. Tienes tu hoja de gratuidad, los medicamentos van a ser totalmente gratuitos. Como que empezar a romper ese tabú. Pero si yo como médico empiezo a decir, ¿por qué te embarazaste? Le empiezo a cuestionar en cada consulta, ella se va a alejar de mí. Y eso es algo que en mi práctica profesional realmente... ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que ella venga hasta el último momento por el pase y tenga muchas complicaciones. Y muchas veces, lamentablemente, eso termina en un producto que no es viable. Decirle, tienes obligaciones. ¿Cuál es tu obligación? Acudir mensualmente. Tienes tu hoja de gratuidad, los medicamentos van a ser totalmente gratuitos. Como que empezar a romper ese tabú. Pero si yo como médico empiezo a decir, ¿por qué te embarazaste? Le empiezo a cuestionar en cada consulta, ella se va a alejar de mí. Y eso es algo que en mi práctica profesional realmente... ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que ella venga hasta el último momento por el pase y tenga muchas complicaciones. Y muchas veces, lamentablemente, eso termina en un producto que no es viable. Okay, muchas gracias, Manuel. Qué bueno que también tocas el tema de la violencia obstétrica. Ya hablamos de los retos, ya los identificamos. Ahora hablemos de los consejos. ¿Qué consejos le darían a las juventudes y sus respectivos entornos? Entiéndase, madres, padres, tutores, profesores, profesionales de la salud para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Pues yo pienso que uno de los consejos es la importancia que tiene el conocer nuestro cuerpo, ¿no? Y también que se nos
garantice este acercamiento a nuestros derechos sexuales, que son súper importantes que conozcamos, justo para que no nos vulneren en consultas médicas, o justo por mucho desconocimiento que se tiene en este entorno, pues una va y pues escucha, y si un doctor le dice eso, pues es como ya tomarlo como lo que es, ¿no? Entonces, pues por eso también es muy importante que se nos sigan comunicando nuestros derechos sexuales. Y también siento que en el entorno, ya sean los padres, madres, profesores, tal cual, pues sí es como hacer mucho énfasis en la necesidad de una comunicación horizontal con las juventudes, porque pues es un tema que va a tener repercusiones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y es algo que se vive día a día. Entonces es importante que se hable desde el reconocimiento de las juventudes, de sus vivencias. Entonces esta comunicación horizontal va a ayudar mucho a que también se elimine poco a poco estos tabús y estos miedos, y generen en las adolescencias un sentimiento de acompañamiento y no de juzgar, ¿no? La importancia de las redes de apoyo. Hablabas de tutores, de padres de familia, de adolescentes, de juventudes, de médicos, pero cada uno estamos haciendo nuestro trabajo desde nuestras trincheras. Yo creo que es importante el crear redes de apoyo, el crear un mismo sentido, un mismo lenguaje, una misma comunicación que logre el objetivo específico, ¿no? Que es hablar de sexualidad correctamente con las adolescencias, con las juventudes. Entonces yo creo que no tanto consejo, yo creo que es como el mayor reto, crear una verdadera red de apoyo en gobierno, en la sociedad civil, en sector público, sector salud, sector privado, y el compromiso como ciudadano, ¿no? Por simple ética, hablar de sexualidad es hablar de salud, simplemente es salud. Entonces yo creo que la importancia de una buena y correcta red de apoyo es lo que nos puede llevar a escalar innumerablemente. Así es, y estoy de acuerdo contigo, porque ya nos hablaba Fernanda sobre tener que luchar por nuestros derechos, por seguir visibilizando nuestros derechos sexuales. Tú nos hablas de redes de apoyo, y que suma bastante con lo que ya nos decía Manuel. Pero Ana, desde la organización en la que te encuentras también, ¿qué consejos podemos dar? Pues los consejos es encontrando un punto de encuentro entre padres, madres y adultos con las juventudes, es saber que en algún momento del ciclo vital está presente la sexualidad, que es en toda la vida, ¿no? Sí. Entonces creo que desde ahí poder compartir experiencias con esta libertad, ¿no? No dejando de lado, sino más bien trabajando como estos miedos, estas vergüenzas, estos temas que son ocultos, ¿no? Claro. Poniéndolos como a la luz, y poder hablar desde esa transparencia de lo que yo vivo, de lo que yo siento, de lo que yo quiero, en relación únicamente de compartir mi propia sexualidad con alguien, no únicamente desde la cuestión sexoafectiva, ¿no? Sino solamente el relacionarme con otros desde el erotismo, desde el placer, desde con quién coincido, con quién no. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, quitándole esa carga, ¿no? Cultural y social de que es algo prohibido. Uh-huh. Creo que desde ahí podemos hablar desde una libertad y desde una horizontalidad que comentaba Fernanda, que me parece como muy importante, porque ahí generamos como encuentros más auténticos, es una escucha y es un acompañamiento como más real. Desde nuestras propias experiencias como adultos, adultas, en relación a las juventudes, es también poder compartir, ¿no? Esas carencias que tuvimos, esas experiencias que no fueron tampoco tan agradables, y poder reconocer cómo ellos y ellas también van sintiendo como una relación más de intercambio genuino, ¿no? De poder compartir miedos, experiencias positivas y cosas que no nos parecieron como, bueno, que fueron con muchos factores de riesgo, ¿no? Y con los profesionales de la salud también, o sea, como esta relación centrada en el paciente, vista desde su libertad de toma de decisiones, creo que también desde ese reconocimiento de que él o ella va a decidir si quiere o no quiere hacer ciertas cuestiones para prevenir, ¿no? O para ejercer su sexualidad con más libertad. Y el consejo sería desmitificar la sexualidad y verla como parte integral del ser,
Y creo que desde ahí yo ya no sería como vista desde está prohibido y tú no puedes, sino reconocerlo como parte de la identidad del individuo en todo el ciclo vital. Eso sería como una de las cosas que generarían como una transformación en nuestra cultura, ¿no? De poder hablar con papá, con mamá, con cualquier adulto, profesional, docente, desde esta necesidad quizá o alguna duda, ¿no? Con respecto a la sexualidad, sería como más libre. Ok, bueno, aquí sí creo que yo voy a ser un poquito individualizado en el aspecto de que primero pues tenemos que hacer el trasfondo directo. ¿Quién es quien nos tiene que empezar a hablar de sexualidad? Tenemos que romper ese tabú de que la sexualidad se empieza a hablar desde que el niño está en la escuela. No, la sexualidad se empieza a hablar desde que se está en casa, y yo quiero invitar a los papás a romper este muro. Si a mí no me hablaron de sexualidad cuando yo estaba chiquito, no quiere decir que yo con mi hijo vuelva a hacer lo mismo. Tienen que empezar a identificar qué es pene, qué es vagina, para qué sirve, qué pasa, y yo es algo que yo sí les digo cada que van a hacerse un certificado médico. Ok, ya va a entrar al kinder, perfecto, pero entonces quiero que usted ya le empiece a hablar qué es lo que pueden tocar de mi cuerpo y qué es lo que no pueden tocar de mi cuerpo, porque muchas veces el agresor está igual en la misma familia. Entonces a los mamás, a las papás, simplemente como que decirles directamente: rompan este esquema. Si a mí no me hablaron de sexualidad en mi infancia, no quiere decir que yo a mi hijo no le tenga que hablar y que me espere yo a que lo hagan en secundaria. Ahora bien, esto tiene que ser una comunicación entre médicos, entre padres, y también alguien muy importante que se nos olvida: los docentes. Porque los docentes, desde un punto de vista, si a nosotros no nos dejan ejemplo, meternos a las primarias, hablar de sexualidad, yo como docente también puedo tomar la iniciativa. Yo sé que a lo mejor hay padres muy religiosos, etcétera, pero sin embargo puedo hacer algunas actividades en los cuales yo les puedo enseñar a mis alumnos hasta qué grado, creo que es en quinto, en sexto grado, cuando ellos empiezan a hablar totalmente de la sexualidad. Entonces, el consejo que yo les puedo dar es simplemente tengan esa libertad de hablar con ellos. Ellos no están cerrados, ellos no están como tan inexpertos en el tema. Y bueno, ahora en cuanto a los chavos, a todos los adolescentes, decirles que tú tienes derecho a tú tienes derechos sexuales. No quiero que seas como yo, que me enteré que existían hasta los 25 años, ya cuando era alguien profesional. Simplemente tú tienes derechos sexuales, te puedes acercar, tú puedes decidir con quién, cuándo inicias tu vida reproductiva, con quién la inicias, si tienes orientación homosexual, si tienes orientación heterosexual. Y quiero enfatizar algo muy grande: que el embarazo adolescente no quiere decir que seas alguien fracasado en la vida, porque eso no es. O sea, tú tienes una vida por delante, y sin embargo, con nuestra red de apoyo que podemos tener con psicólogos, nutriólogos, odontólogos, y también el emprendimiento de algunas organizaciones o de algunos centros, puedes ser alguien en la vida, y tu niño también puede ser alguien en la vida. Simplemente quiero que te apertures, que te acerques y que cumplas con tu responsabilidad, no simplemente de tu embarazo, sino como de mi propia salud. Y tengas esa confianza, aperturarnos. Y a mis colegas médicos, simplemente dejar de juzgar y de apoyar a nuestro paciente en todos los medios. Sé que existen 14 derechos sexuales, pero ¿qué pasa con el placer? Porque ya hablamos sobre tabúes, ya hablamos sobre cómo cuidar, proteger de nuestros cuerpos, cómo decirle a las infancias y a las adolescencias sobre este disfrute del placer. Y comienzo con Ana. Pues decirte que tienes derecho a sentir placer. O sea, creo que es uno de los derechos que más se invisibilizan, ¿no? O sea, como por el hecho de nada más pensar que te vas a embarazar o puedes tener una infección de transmisión sexual, pero ¿dónde está este derecho, no? Del que mereces y que pues muchas veces es el que no se nombra, ¿no? Y pues muchas mujeres y hombres ni siquiera lo reconocen como parte de su propia libertad del ejercicio de la sexualidad, ¿no? ¿Cuántas mujeres quizá o hombres no reconocen un orgasmo en toda su vida? Entonces es importante mencionar que el derecho del placer
en las juventudes es algo que tenemos que visibilizar, nombrar, reforzar y atender, ¿no? Porque pues muchas de estas inquietudes que tenemos en esa edad pues no se nombra, ¿no? De hecho como que pareciera como que no sucede, y pues es una de las principales causas de tener como prácticas de riesgo, ¿no? Por el hecho de no decir tengo ganas y derecho a sentir placer, ¿no? Y ejercer también mi erotismo. Exacto, gracias. Manuel. Ok, en este aspecto, pues bueno, uno de los derechos sexuales que tenemos es simplemente uno, demostrar el afecto que puede ser en público de manera como tú lo decidas. El segundo es tener el derecho al erotismo. El erotismo no simplemente se queda en algunos, decíamos en algún momento, en algún congreso, que no existe, o bueno, no hay alguna práctica mala, sino simplemente conocer tu cuerpo, conocer las partes erógenas y tener esta como que comunicación directa. Siempre hay que tener algo muy claro, que todo es consensuado. De manera de nosotros, también nunca hemos dicho en la Secretaría de Salud, o al menos en donde yo estoy, que va a ser discriminado por tener algún tipo de práctica ajena a la heterosexualidad. Simplemente tú puedes ejercer tu sexualidad, pero con responsabilidad. Independientemente de tu diversidad, simplemente puedes hacerla, pero sin embargo tienes que conocer también los riesgos que hay. Las enfermedades de transmisión sexual realmente son un problema que también no estamos atacando de una manera responsable. Sin embargo, tú todo lo tienes que saber, que tienes el acompañamiento médico, tienes el acompañamiento psicológico, e incluso también una parte que se nos olvida completamente, que es trabajo social. Si en algún momento tú quieres hacer uso de tus derechos, acércate al al área de servicios amigables. Muchas gracias, Manuel. Fernanda. Sí, es muy importante esto de los derechos, porque justo varios de ellos, como ya mencionaban, nos garantizan este derecho a la expresión pública, ¿no? De afecto con nuestras parejas o nuestra pareja. Igual sobre la identidad sexual, influye mucho la información y cómo nos vamos descubriendo nosotros y nosotres, para poder descubrir nuestra sexualidad. Y esto del derecho de que se nos garantice el acceso a la información, igual es muy importante, porque muchas veces no se sabe dónde están los órganos que estimulan, ¿no? O sea, tanto para que tu pareja te estimule o una autoestimulación, también es muy importante que se nos hable de eso, porque o sea, se hace como de broma, pero realmente no se habla como de dónde está el clítoris o dónde está las zonas erógenas en las personas, ¿no? Y también que depende de las personas, pero justo esto se va acompañando de la información que se nos debe de garantizar para poder descubrirnos, explorarnos y también hacerlo con nuestras parejas, ¿no? Entonces, es muy importante que se hable de todos los derechos, porque pues al final es para que podamos hacer uso de este goce, que se habla siempre desde responsabilidad, justo como para prevenir embarazos, infecciones, enfermedades, pero pues también por eso se mete miedo, ¿no? O sea, sí es eso, sí implica eso, pero también es una actividad para gozar, para conocernos, entonces pues es importante. Muchas gracias. Y César, que también trabajas de cerca con las poblaciones y poblaciones tan diversas, cuéntanos cómo hacerles llegar que el placer también es disfrute. Yo creo que es algo muy complicado, pero no imposible. Yo creo que hablar de sexualidad es hablar de un reto, pero no es imposible. Abuelos, padres han crecido con esta ideología de que la sexualidad y el placer son cosas diferentes o que no pueden ir de la mano, ¿no? ¿Cuántos de nuestros abuelos, de nuestras abuelas tuvieron hijos sin placer, ¿no? Nunca disfrutaron sus relaciones. Y cuántos de nuestros padres así lo hicieron, ¿no? Y por esa misma razón no saben cómo hablar de sexualidad y de placer con sus hijos, ¿no? Cómo se ha estigmatizado la masturbación, la autoexploración, es cosas que traemos de una sociedad algo complicada, pero que se puede trabajar, ¿no? Yo creo que, ya lo decía Fernanda, podemos llegar de acuerdo a las edades, de acuerdo a las situaciones. México es un país megadiverso y podemos llegar de diferentes maneras. Hay diferentes campañas, diferentes formas para poder
hacerles entender que la sexualidad puede ir acompañada del placer, que no son cosas diferentes, que no es algo malo, sino que van de la mano. Y ya estamos llegando al cierre de nuestro foro. A quienes se han quedado hasta este punto, muchísimas gracias, pero no sin antes cerrar con esta última serie de preguntas y que me gustaría escucharlos a todas y a todos para el futuro. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta la implementación de programas de prevención del embarazo adolescente en México y cómo podrían separarse? ¿Qué recomendaciones tienen para mejorar la colaboración entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en la lucha contra el embarazo adolescente en México? ¿Y a qué se comprometen ustedes para erradicar los embarazos en la segunda década de vida? Ya, Ana, nos habías dado un adelanto de esto y en esta ocasión me gustaría cerrar y empezar contigo. Sí, la verdad es que es un desafío de trabajar sobre los derechos sexuales y reproductivos y no solo enfocado a las juventudes, yo lo enfocaría a toda la población, ¿no?, de México. O sea, el hecho de que papá y mamá no puedan comunicarlo es porque también hay desconocimiento, ¿no? Los docentes igual. Entonces es una preparación y una constante reeducación sobre estos temas, colocándolo desde los derechos de la infancia y de las juventudes, desde que prevención de violencia, prevención como de los embarazos, pero también de prevención de alguna otra pues, infección o enfermedad relacionada con el ejercicio de la sexualidad. Sí sería como inminente esta información sobre los derechos sexuales y reproductivos. Considero que el compromiso y el desafío es que lo pongamos como un tema de importancia nacional, de que es algo que no se tendría que estar como cuestionando si lo puedo ver en la currícula o no, o si al docente le corresponde o no, o si al personal de salud le corresponde o no. Creo que sería pues de que todos y todas pudiéramos echar mano a que es un problema que no se tiene que empezar en juventudes ni adolescencia, sino se tiene que empezar desde las infancias, como para hacer prevención de muchas cuestiones que quizá no queramos, ¿no? Eso más que sea una formación integral y que sea una educación que tenga que ver no nada más con cuestiones físicas, sino también desde lo emocional, desde lo social, desde lo cultural, ¿no? Y poderle dar pues cabida a este ejercicio de los derechos no únicamente aprendidos o vistos como en una cartilla, sino que sean ejercidos por el mismo individuo, ¿no? Y también otra cosa que se me hace sumamente importante es dejar que sea una educación con perspectiva de género, no únicamente enfocada a mujeres, ¿no?, niñas, sino también que se trabaje con las masculinidades, que pueda haber como una relación más genérica del ejercicio de la sexualidad, sacada de esos roles y estereotipos, sino que sea una libertad de relacionarme con quien yo decida, ¿no? Qué valioso todo lo que nos has dicho, Ana, muchísimas gracias. Manuel, también desde la parte médica. Bueno, nosotros como profesionales de salud lo que tenemos que hacer es que simplemente dejar de creer que llevando un condón a una escuela es hacer publicidad o que ahí estemos empezando a atacar ya directamente el problema. No, tenemos que empezar a crear nosotros campañas y políticas enfocadas a que los problemas no simplemente son de desinformación, sino de todo el contexto que esto lleva. Puede ser social, puede ser personal, etcétera. Entonces yo creo que las políticas públicas tienen que empezar a cambiar desde una realidad más juvenil. Y de la parte médica simplemente comentar que pues existe una pequeña campaña, o bueno, un programa que nosotros tenemos que son los servicios amigables. Los servicios amigables realmente lo hacemos mucho énfasis y mucha difusión en las secundarias, pero también creo que tenemos que llegar a estas comunidades en las cuales no los tienen. Al menos en el caso de Xochimilco vemos también algunos, bueno, aquí también no me van a dejar mentir, que también tenemos algunas poblaciones en Chinampas, etcétera. Como que hacer una gran difusión, pero de la manera que realmente le llegue a la población objetivo, ¿vale? Entonces, en cuanto a los servicios amigables, pues invitar igual a los adolescentes, en donde ahí pues podemos ver varios métodos de planificación familiar, si pueden llegar a tener una enfermedad de transmisión sexual, que eso es algo súper importante, y también pues que se acerquen. Para esto no necesitan igual cita, simplemente puede ir el adolescente sin un adulto mayor, que eso es uno también de las cosas que por eso es un servicio amigable, porque él se puede acercar a resolver ahí todas sus dudas.
y pues atacar de fondo, ¿no? Y simplemente invitarlos. Yo como médico y como tal simplemente me comprometo a eso, a tener este acercamiento más profundo con las pacientes, darles la mejor atención que se puede dar y romper romper de una vez con esta barrera que hemos puesto en el cual juzgamos a las pacientes. Gracias, Manuel, y qué bueno contar con una voz joven que quiera hacer este cambio de chip y pueda contagiar a más colegas desde la parte médica. César, ¿qué recomendaciones nos puedes dar? Yo creo que el mayor reto es trabajar con la desinformación. Romper las instituciones, que las instituciones salgan. Sí tenemos hospitales, tenemos centros de salud, lo decía Manuel. Xochimilco específicamente, Milpalta, Tláhuac, son zonas chinamperas dentro de la Ciudad de México, son asentamientos irregulares. La Ciudad de México tiene esta característica, ¿no?, de que somos el centro de todo el país, ¿no? Todos buscan una mejor vida en la Ciudad de México, pero no podemos dar un seguimiento. Es complicado dar un seguimiento cuando están aquí un mes, un año y desaparecen. Entonces, y las instituciones, pues, tristemente somos números, ¿no?, ante las instituciones. La población de Xochimilco está, la de Milpalta, la de Tláhuac. Sin embargo, hay que romper estas barreras, ¿no? El médico espera a que el adolescente llegue, que el joven llegue, que pida ayuda. Pero entonces, ¿dónde están las campañas? Yo creo que un reto muy fuerte es apostarle por estas campañas, ¿no?, que es el trabajo que está haciendo UNPA, que está haciendo Organon, en el salir, el ir en busca de, el llevar la información, no esperar a que lleguen y digan, sí, quiero un método, sí, háblenme de sexualidad, sino que es necesario salir. Yo creo que el mayor reto es ese, y pues nuestro compromiso como asociación civil, yo creo que es seguir echando todo al asador, de la mano de estos grandes actores que son institución pública, privada, salud, y poner lo que está en nosotros, ¿no? Hemos venido al mundo a poner un granito de arena, y creo que nuestra manera de componer es esto, ¿no?, hacer un mejor mundo para vivir. Entonces, un mundo con derechos, con dignidad y pues felices. Qué bueno, muchísimas gracias, César, y también qué bueno que sumas todo esto al trabajo que haces con la población. Y cerramos con Fernanda. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Pues también siento que algo muy importante, y como ya lo han mencionado, es hacer hincapié en esta necesidad de capacitar a los profesores, a las profesoras. Es muy importante porque si bien en la familia puede que no haya esta información que debería o sería lo ideal, en las escuelas pues es importante que las docencias no hablen desde su propio juicio, ¿no? Porque muchas veces se interfiere eso, pues se sigue compartiendo lo que socialmente conocemos y nos educan, se sigue hablando desde la estigmatización del embarazo en juventudes, se sigue hablando sobre una incapacidad de las adolescencias de decisión, ¿no? O de que no saben lo que quieren. Entonces es muy importante que se siga haciendo este hincapié para reforzar la educación o la información que ya se viene compartiendo. Y también se me hace muy importante e interesante esto que mencionan de hacer llegar la información que se tiene de una manera equitativa, por así decirlo, porque no todas las áreas geográficas reciben la información de la misma manera, ¿no? Y tampoco suponer que todos conocemos lo básico para brindar la información, sino que pues muchas veces no se llega a la información de manera pareja, y muchas veces no se sabe hablar del cuerpo, ¿no? Hasta desde eso. Entonces es muy importante que se haga ese replanteamiento de cómo se está compartiendo la información. Y también pues es muy importante que se sigan escuchando a las juventudes, que se sigan creando espacios donde sí estén profesionales, estén quien los guíen, pero que sean sobre todo las adolescencias quienes hablen, ¿no? Que digan qué es lo que carecen en información, qué es lo que necesitan más, qué es lo que desde sus experiencias sienten que necesitan para poder completar esta formación, ¿no? Y pues igual, o sea, desde el IGE es como seguir creando y promoviendo estos espacios de juventudes para que se siga informándoles sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y que se siga fomentando esta capacidad de
esta capacidad de decisión, ¿no? Que se sigan desarrollando estas habilidades. Muchísimas gracias, Fernanda. Y gracias a ustedes que se quedaron con nosotros a lo largo de este foro. Como vieron, tuvimos 4 perfiles que nos hablaron no solo desde la parte médica, sino también desde el elegir, desde el reconocer nuestros cuerpos, perspectiva de género, el trabajo con las poblaciones. Muchísimas gracias, Ana, Manuel, César, Fernanda, y a ustedes nos vemos próximamente en un nuevo foro en redes. Muchísimas gracias y buenas tardes.